Ya estamos ahora por tener la segunda sesión sobre el Sutra del Corazón, los significados profundos, de acuerdo a la escuela filosófica prasángika mayámica. Entonces, vamos a empezar, primero generando la motivación de la bodhicitta, porque estamos en escuelas mahayana. Entonces, para liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, voy a alcanzar la iluminación, la budeidad completa, y para ello tomamos refugio en la triple joya, en- y podemos repetir 3 veces en tibetano y 3 veces en sánscrito. Se los voy a compartir para que lo tengamos acá. A ver, ok, déjense los pongo acá en la pantalla. ¿Está? Ok, entonces vamos a usar este símbolo que representa las 3 joyas. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Namo Guruye, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Y vamos a hacer un minuto de meditación en silencio, conectando con nuestra motivación de la bodichita. Empezamos. Ok. Vamos a empezar haciendo la solicitud de enseñanzas. Semchenam chisampadan lo yichedragita, guarchechuntun montempa, yichoyi corlo cordusol. Semchenam chisampadan lo yichedragita, guarchechuntun montempa, yichoyi corlo cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Sutra, en la versión de Edward, de la versión de Kunsan, que es la que ella nos va a estar explicando, frase por frase, palabra por palabra. Entonces, no sé si alguien la quiera pronunciar o lo hago yo.
Ok, entonces vamos a leer. Dice, el Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría. Homenaje a las tres joyas. Esto oí una vez. El Bhagavan se encontraba en Rajri, en la montaña del Pico de los Buitres, junto con una gran sanga de monjes y una gran sanga de bodhisattvas. En ese momento, el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese mismo momento, el Bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara, observando la práctica, la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló y el Bodhisattva Mahasattva Arya Balokiteshvara respondió al llamado hijo de Sarasvati. Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los cinco agregados como vacíos de existencia intrínseca. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad. Carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación. No disminuyen y no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o conciencia. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente, no hay formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles ni fenómenos mentales. No hay facultad visual ni demás facultades sensoriales, y así hasta llegar a la esfera mental junto con las demás esferas, y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, no hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente no hay sufrimiento, origen, cesación y sendero. No hay sabiduría ni logro y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por esto el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soja. Shariputra, es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Balokitesvara diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es. Hijo del linaje, así como has mostrado es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo de Sarasvati, el Bodhisattva Mahasattva Arya Balokitesvara, todos aquellos que los rodeaban, el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan. Ok, y vamos ahora a repetir 21 veces el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. 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 Tayatam gate gate para sangate budisbaja, 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 tayatam gate gate para sangate budisbaja. Tayatam gate gate para sangate budisbaja, tayatam gate gate para sangate budisbaja, tayatam gate gate para sangate budisbaja.
Ok, el, vamos entonces a empezar esta segunda sesión sobre los significados profundos de del Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Hola Gregorio, buenas noches, bienvenidos. Hola Dulce, hola Marta, bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, entonces, Hola a todos, buenas noches. buenas noches. ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué parte de la montaña de la sabiduría? Estamos ya en la cima, ¿no? En el Sutta del Corazón. Y estamos en la cúspide de las escuelas de la vacuidad, del yo y del mundo, a diferencia de las escuelas extremistas que están abajo del río, que creen en el yo y en el mundo. Y no es que las escuelas de arriba no crean en el yo y en el mundo, sino que no consideran que tengan una existencia inherente por sí mismos. Existen solamente desde el punto de vista de la verdad convencional. Esto es lo que diferencia las escuelas budistas de las no budistas. Y también cómo ven la realidad convencional, la realidad última. En las escuelas abajo del río, pues no se maneja el término de la realidad última, sino solo la realidad convencional. Pero incluso en las escuelas budistas hay una diferencia entre la realidad última y la realidad convencional hasta llegar hasta la escuela prasángika mayámica, donde se unen estas dos realidades. Y un Buda dice que está en las dos realidades todo el tiempo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora en el Sutra del Corazón, el, que no hay separación entre la verdad convencional y la verdad absoluta, ¿no? El, y esto es como la culminación del camino medio, este, que es lo que diferencia a estas escuelas de la vacuidad de las escuelas extremistas que caen ya sea o en el nihilismo o en el existencialismo o el eternalismo. Y bueno, ¿qué vimos la sesión pasada y qué vamos a ver hoy? La sesión pasada empezamos a ver el Sutta del Corazón de la Sabiduría, pero solo nos dio tiempo de ver el título y el homenaje. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a continuar viendo el Sutta del Corazón el, y a escucharlo en tibetano y a ver si lo podemos seguir. Yo, o sea, una parte no la logro seguir, el inicio, y ya luego lo empiezo a seguir. A ver qué tal les va a ustedes. Y vamos a seguir en la explicación del significado extenso y profundo del Sutra del Corazón, línea por línea, para luego que podamos meditar en este significado profundo y si nos da tiempo hacer 108 repeticiones del mantra de la perfección de la sabiduría. A ver qué tanto podemos avanzar ahora. Nos vamos a ver el Sutra del Corazón en tibetano. Nos dice Kunsan, dice, voy a recitarlo en tibetano porque como es el último día, en el caso de ella, de cuando dio estas sesiones, para cerrar el curso sobre la perfección de la sabiduría, y todo el conocimiento que tuve de este tema vino de los maestros tibetanos, como de buen auspicio para recibir las bendiciones del linaje. Yo lo leo en tibetano, dice, pero ustedes pueden leerlo, seguirlo en español para entender el significado. Bueno, nosotros ya lo leímos en español, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos seguirlo acá. Más o menos les voy a decir, yo no logro ver en qué línea ahí empieza. Me imagino que es acá, pero
el tip es cuando yo la logro pescar, oír, es cuando ella menciona aquí a Chenrezin, Guanchuchera, así, este, y también algunos términos, ¿no? Como Chanchupsempa o Sanje, que es Buda, o iluminación, pero voy a tratar de ir guiando. Aquí en estas líneas no he logrado, a pesar que he leído varias veces, o lo he escuchado varias veces, no logro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, entonces lo voy a poner y voy a ir ampliando acá y voy a tratar de ir siguiéndolo aquí a ver si ustedes pueden seguirla más. Ok, vamos a empezar. Hayapam gati gati para gati para gati ulsa. Hayapam gati gati para gati para gati ulsa. Hayapam gati gati para gati para gati ulsa. ¿Cómo les fue? Aquí me pierdo. Aquí sí la empiezo a seguir todo esto. Luego aquí me volvió a perder. Y luego la recuperé aquí en el mantra. Y ya aquí fuimos. Y luego las últimas líneas creo que no están en tibetano.
en la versión que tengo, nada más las tengo en español. Entonces, esta es una manera de conectar es una manera de conectar con el linaje. Y es muy importante el linaje porque es lo que nos une con el Buda, ¿verdad? Es como que o sea, ella dice, ok, y esto lo aprendí de mis maestros tibetanos, y ellos a su vez de sus maestros, y ellos de sus maestros, y ellos de sus maestros. Entonces, como si fuera un hilito que llegara hasta el Buda. Entonces, al leerlo en tibetano, es como que nos estuviéramos colgando de ese hilito, ¿sí? Uniendo ese hilo del linaje. El, entonces, pues sí, es un idioma desconocido para la mayoría de nosotros, entonces no es fácil al principio, ¿no? Ok, entonces tenemos que tener los dos, ¿no? En español para entender el significado que nos está diciendo y del otro lado poderlo repetir en tibetano para unirnos a, a ese río o ese tren de maestros que lo han recitado así durante cientos o miles de años, ¿sí? El, la versión original se dio en sánscrito, pero de ahí pasó al tibetano y luego de ahí luego los traducen al inglés y luego de ahí al español, entonces se van perdiendo algunos significados. Y entonces al recitarlo directamente del tibetano nos ahorramos la traducción del español y la traducción del inglés. Entonces nos conectamos más directamente. Entonces, vamos a ver la, esta segunda parte, segunda sesión de, de los significados profundos y extensos del Sutra del Corazón. El- la sesión pasada, decíamos que se iba a comentar el Sutra del Corazón según la escuela prasángika mayámica, porque este sutra contiene todo lo que necesitamos saber, si lo sabemos interpretar de la manera correcta. El, y luego todo está sintetizado, decíamos, en el mantra, Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoja, y luego todo está en la letra A, ¿no? Que a veces la ponen así o a veces la ponen como así, ¿sí? Pero más que el cómo se escriba es el sonido, porque la A es la que nos conecta con esta negación de esta realidad que creemos que tiene existencia inherente, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos amor, mucha gente no sabe qué significa, ¿verdad? La palabra amor. Este, pero amor son dos sílabas unidas, ¿no? A significa sin y mor significa muerte. Entonces, amor es sin muerte, es para toda la eternidad. Claro, la gente no lo sabe, entonces por eso lo dice así, de una manera muy ligera, ¿no? El, pero igual podríamos decir asintomático. Entonces, asintomático sería igual a síntoma, ¿no? Entonces sería asintomático sería sin síntomas, ¿sí? Sin síntomas significa que uno está sano, ¿no? Este, y así podríamos ver todas las palabras que empiezan con A, ¿no? El,
Entonces, ¿qué vimos la sesión pasada? Decía, mientras el Buda estaba recitando este sutra en Rajrik, en la montaña del Pico de los Buitres, en el estado de Bihar, en su aspecto Nirmanakaya, simultáneamente en su aspecto de Sambhogakaya, estaba enseñando el Tantra de Kalachakra en Amaravati, en el sur de la India, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo estaba dando dos enseñanzas, una de sutra y otra de Tantra, ¿no? Y bueno, aquí vemos en las fotos la montaña, ¿no? El pico, esta esplanada que es muy pequeña, ¿no? Que no sé si caben 30 personas, ¿no? Ahí. Aquí se ve, ¿no? O aquí. Entonces, decía Kunsan que lo que había oído decir por sus maestros es que la mayoría de los bodhisattvas estaban en su aspecto invisible y muchos habían tomado forma de pájaros y que fueron a recibir las enseñanzas a ese lugar que era tan pequeño. Entonces, muchos bodhisattvas estaban en su aspecto con una apariencia de animal, pero en realidad eran bodhisattvas que habían ido a escuchar la enseñanza del Buda y muchos de ellos eran invisibles. El- y también había devas y semidevas. Entonces, que para una persona que no tenía una percepción superior, veía solamente una montaña y el Buda en el centro meditando, ni siquiera hablando, porque este sutta nos vamos a dar cuenta, no lo enseñó el Buda con sus palabras. Es una conversación mental entre Shariputra y Shenresi. El Buda estaba sentado, no estaba haciendo nada, no dice nada, solamente al final dice, muy bien, hijo del linaje. Pero entonces es muy curioso que este sutra que contiene toda la esencia de la vacuidad, en realidad no lo expresó el Buda. Entonces es una conversación mental entre Chenrezig, Avalokitesvara, el Buda de la compasión, y Shariputra, uno de los principales discípulos del Buda, uno de los más sabios. Y esto es algo muy curioso porque, o sea, este es el Sutra de la Sabiduría, ¿verdad? Y no lo enseña Manrushri, que es el Buda de la Sabiduría, ¿sí? Sino el Buda de la Compasión. Y se lo está enseñando a Shariputra, que se supone que era el discípulo más sabio del Buda. Entonces, la compasión le está enseñando a la sabiduría, ¿sí? Es curioso. Y se dice que, bueno, que incluso a lo mejor, no sé, quizás Shariputra sí estaba presente, no sé, esto no lo comentan, el, pero Shariputra era un Sravaka, un discípulo, un oyente, ¿sí? Y él era de las escuelas 6, ¿no? Este, entonces, él hasta ese momento no sé si ya era un bodhisattva o no lo era. Entonces, solamente un bodhisattva puede percibir a, a un Buda en su manifestación Sambhogakaya, como posiblemente estaría Chenrezig, ¿sí? O se dice aquí que el mismo Buda. Entonces, por el poder del Buda, permite que Shariputra pueda dialogar con Chenrezig, ¿sí? El, o sea, cuando un practicante alcanza ya el nivel de Bodhisattva, puede no solo ver al Buda en su manifestación Nirmanakaya, en su manifestación de emanación física, sino también ya pueden ver a los Budas en su manifestación Sambhogakaya, ¿no? Es como podemos hacer un símil con los ideales de Platón o los arquetipos de Jung, ¿no? O sea, el, entonces, el, a- al Bodhisattva Lokiteshvara también se le conoce como Guanyin o Kuan-non, ¿no? En algunos países de Asia. Y Shariputra se le conoce como el hijo de Sari, aunque él de nacimiento su nombre era Upatisha o Upatissa, ¿sí? Y era el gran amigo de Mogalyanaya,
y junto con él eran los dos principales discípulos del Buda. Entonces, la vez pasada, hola Margarita, buenas noches, bienvenida. Entonces, la vez pasada vimos el homenaje y entonces decía, rindo homenaje a, a la dama bendita, a la perfección de la sabiduría, que viene siendo Prajnaparamita, que se dice la madre de todos los Budas, porque nadie puede alcanzar la budeidad sin la sabiduría. Y porque el sutra tiene que ver con la sabiduría, pertenece al Sutra Pitaka, ¿no? Decíamos que hay tres canastas, tres pitakas, la de el Vinaya o las reglas éticas y la del Abhidharma o la de la cosmología, ¿no? O la filosofía más elevada. Y vimos la primera línea que decía, esto oí una vez. Y generalmente aquí no lo menciona Kunza, pero generalmente en el Theravada, cuando los sutras empiezan esto oí una vez, generalmente se refiere al asistente y primo del Buda, Ananda, que tenía una memoria prodigiosa y fue el quien recordaba los sutras. Y cuando los 500 arjas que se reunieron 100 días después del paranirvana del Buda certificaban que era correcto lo que él recordaba, entonces lo incluían en el canon Pali, en la canasta respectiva. Entonces continúa con Kunzang, dice Bhagavan. Dice entonces el Bhagavan. Y dice, ¿qué quiere decir la palabra Bhagavan? Dice, hay una pequeña diferencia entre lo que es la palabra Bhagavan en sánscrito y la traducción en tibetano. Porque Bhagavan o Bhagawan o Bhagwan, ¿no? Como le dicen también hoy en día, es una palabra que significa, es como un epíteto de los dioses. Un Bhagawan quiere decir Dios. De hecho, Brahma es Bhagavan. Bhagavan Brahma. Quiere decir Dios, quiere decir poderoso. El, y está formado por dos sílabas. En tibetano es Chomden, ¿sí? Ahorita nos va a explicar esta otra de. Dice, Chom quiere decir que ha destruido al enemigo, que tiene poder. El enemigo de las aflicciones, por supuesto. Y Den quiere decir que posee todas las cualidades positivas. Y ese es el significado también de la palabra Buda en tibetano. Sanyes son dos sílabas. La primera tiene que ver con haber abandonado todo lo negativo, haber eliminado completamente todo lo negativo, todo el karma negativo, las obstrucciones, las aflicciones. Y Gye, la segunda sílaba quiere decir que posee, que ha acumulado todo lo positivo. La acumulación de mérito, la acumulación de sabiduría, posee los cuatro cuerpos, la omnisciencia, todo. Son dos sílabas que están en el original sánscrito, Bhagavan. Pero para diferenciarse en tibetano no solamente ponen Chomden, es decir, el que ha eliminado todo lo malo y ha obtenido todo lo bueno, sino que ponen una tercera sílaba que es De. Y esa sílaba De significa trascender o trascendental, para diferenciarlo de los dioses hinduistas. Si no ponían esa tercera sílaba, la palabra para Bhagavan iba a ser exactamente la misma para los dioses hinduistas como para el Buda. Entonces, en la traducción del sánscrito al tibetano agregaron este de, Chomden, que sería Bhagavan. Pero ellos agregaron Chomden de, que quiere decir el Bhagavan trascendental, porque está fuera del samsara. Porque todos los dioses hinduistas no estaban fuera del samsara. Viven todavía en el reino de los devas. Son devas. Entonces, por eso, a pesar de que en sánscrito sea la misma, y cuando lo traducimos al español ponemos igual Bhagavan, en tibetano tienen una sílaba más para diferenciarlo de los dioses hinduistas y significar el proceso trascendental, porque fue más allá del samsara. Entonces, esta es la primera palabra con la que empieza el Sutra del Corazón. Y aquí vemos lo que nos comentaba alguna vez Geshe Lobsang Dawa, ¿no?
el primer mexicano que obtuvo el nivel de Geshe, que decía el tibetano es muy profundo. Aquí vemos que en español nos perdemos, ¿no? ¿Verdad? De este significado. El, por eso hace una traducción directo del sánscrito al español, sin pasar por este agregado que le puso el tibetano. Por eso se dice que solamente hay estos dos idiomas, el sánscrito y el pali, que son idiomas que están diseñados para transmitir el conocimiento espiritual. O sea, no son, el sánscrito se dice que es el lenguaje de los devas. El, el tibetano existía antes de llegar al budismo, pero fue adaptado, significado por significado, para poder hacer toda la traducción de significados del sánscrito al tibetano y que no se perdiera nada en esa traducción. Lo que no pasa cuando se traduce del tibetano al inglés o del inglés al español. Perdemos mucho a veces y aquí vemos un ejemplo, ¿no? De ello. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, que tenemos los devas hinduistas, ellos todavía están o en el samsara, como vemos acá, en el reino de la esfera sensorial. Aquí tenemos, se dice que hay tres planos, ¿no? De existencia: el reino de la esfera sensorial, el reino de la forma y el reino sin forma. Este se conoce como el Rupa Dhatu. Rupa es forma, ¿no? Dhatu es reino. Y el reino de la forma se conoce como Arrupadatu. Ahí le agregamos la A. A es sin. Entonces, sin forma, ¿no? El reino sin forma, Arrupadatu. Entonces, vemos que tenemos devas aquí a veces cuando hablamos del samsara se habla de los 6 reinos, pero los reinos de los devas son 6, ¿no? Aquí vemos ¿sí? Pero bueno, siempre hablamos de como si fuera uno solo, ¿no? ¿Sí? Pero luego tenemos acá arriba, a partir de esta línea, ya están fuera de los 6 reinos del sufrimiento, ¿verdad? Estos son los 6 reinos del sufrimiento. Pero todo esto es el samsara, todo esto, ¿sí? Y entonces hay devas transmundanos y brahmas, ¿sí? Como vemos acá, que son como los regentes de este mundo, ¿sí? Los que cuidan este mundo, ¿sí? El, Sería un poco equivalente acá como el paraíso terrenal, ¿no? Que tienen los católicos, ¿sí? Entonces aquí lo quise poner acá para que lo viéramos. Tenemos estos 6 reinos de sufrimiento, ¿sí? Estos devas todavía están en sufrimiento y luego tenemos los brahmas y devas que son transmundanos. Entonces, y luego tenemos las tierras puras, ¿sí? En la antigüedad, mucha gente aspiraba a llegar al reino de Akanishta, que es esta, ¿no? ¿Sí? Pero algunos otros practicantes querían llegar hasta la base de la ni percepción ni la no percepción, ¿no? Era lo que se considera el nivel más alto, ¿no? Este, entonces aquí vemos cómo el mismo Brahma Shampati y Indra, el rey de los Devas, venían a pedirle enseñanzas al Buda, ¿sí? Porque un Buda está ya afuera del samsara, ¿no? Totalmente. Entonces, luego acá continúa Kunsan. Y esta parte va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo el contexto nos dice todo. Dice, el Bhagavan se encontraba en Rajri o Rajagrija, le llaman, en la montaña del Pico de los Buitres, porque tiene forma de pico de la montaña,
junto con una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. Dice, entonces, ¿qué nos quiere decir esta primera línea? Porque nos están describiendo el lugar, ¿es cierto? El tiempo sería una vez, un tiempo indeterminado. El sujeto es el Bhagavan, el lugar, la montaña del pico de los buitres. Los que escuchan la enseñanza son monjes y bodhisattvas. Y la enseñanza es la perfección de la sabiduría, que va a venir a continuación. Entonces, ¿qué nos muestran estas características? Esto no es bien como pregunta, ¿no? Lugar, tiempo, discípulos y enseñanzas. Dice, ¿recuerdan que habíamos hablado de la diferencia entre Nirmanakaya y Sambhogakaya? ¿Recuerdan que el Sambhogakaya tenía el lugar perfecto, los discípulos perfectos, la enseñanza perfecta y los signos perfectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Estos son imperfectos. Rajrik es un lugar imperfecto. Los monjes que estaban ahí también eran imperfectos porque no todos eran bodhisattvas, algunos no eran bodhisattvas. Por, por eso hace la diferencia. Había una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. Entonces eso quiere decir que algunos de los discípulos, a pesar de que eran discípulos Mahayana, algunos habían obtenido la iluminación y otros no, pero habían obtenido la bodhicitta. Entonces los que ya tenían bodhicitta ya eran bodhisattvas, pero otros discípulos eran del linaje Mahayana, pero todavía no tenían bodhicitta. Por eso los llama monjes. Y aunque los traducimos como monjes, aquí la palabra es gelo, que quiere decir los mendigos virtuosos. Entonces tal vez no eran monjes, sino renunciantes. Eso es lo que quiere decir. Y muchas veces en algunas traducciones y textos van a decir monjes, pero la palabra original era mendigo virtuoso. Eso quiere decir que tal vez las personas no eran monjes, pero eran renunciantes y eran practicantes que seguían al Buda. Entonces por eso se le llama monjes. Ahora, aquí quise agregar que en Pali les dicen bhikkhus a los monjes, pero también a cualquier practicante de las enseñanzas del Buda, cualquier meditador también le llaman bhikkhu, a cualquier persona que está entrenando su mente. Y dice Kunsan, claro, también en tibetano la palabra para monje es mendigo, virtuoso, gelo, entonces es ambiguo, muy ambiguo, ¿sí? Pero lo importante aquí es que había muchos practicantes renunciantes, algunos tenían bodhicitta y otros no, pero todos eran del linaje Mahayana, porque esta era una enseñanza Mahayana. El Buda iba a dar una enseñanza Mahayana al público Mahayana. Entonces, volviendo a lo de Sambhogakaya y Nirmanakaya, ¿recuerdan la definición de Sambhogakaya? Era cualquiera de los dos cuerpos de forma o cuerpos tangibles del Buda que posee las 5 características perfectas. Aquí habría que subrayar, ¿verdad? La palabra perfectas, ¿sí? ¿Cierto? El cuerpo perfecto, enseñanza perfecta, discípulos perfectos, etcétera. Y el Nirmanakaya era el que no poseía todas las características perfectas. Por lo tanto, cuando ellos nos muestran que el Bhagavan se encontraba en Rajrik, eso quiere decir que no estaba en una tierra pura, ¿cierto? Le enseñaba a bodhisattvas, pero también a monjes. Es decir, no eran los discípulos perfectos, no eran todos Arya o Arya, ¿no? Bodhisattvas. No eran todos discípulos Mahayana con bodhicitta y visión directa de la vacuidad. Entonces, todo esto nos muestra que el Buda era un Nirmanakaya, ¿cierto? Pero eso nos está mostrando por eso nos están mostrando todas estas características para indicar que el Buda Shakyamuni estaba manifestado en su aspecto Nirmanakaya. Cada parte tiene una razón muy específica por la cual está aquí. Entonces, con estas dos líneas ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Y aquí podemos ver cuántas veces hemos recitado nosotros el Sutra del Corazón y de varias, bueno, por lo menos de 3 versiones, la de Edward Conce, la del Karmapa, y hemos recitado esta de Kunsan, y no nos damos cuenta de estas cosas, son cosas muy profundas que están ahí, que tendríamos como, ni siquiera leyendo entre líneas las podemos saber, y esto nos dicen que
En las enseñanzas del Buda tenemos tres significados. Entonces, un significado es el explícito, ¿no? Lo que está escrito, lo que leemos, ¿no? Es dos, el, el que está implícito, lo que está entre líneas, ¿sí? Este, pero a veces hay un contenido secreto, ¿sí? Que solo en los comentarios de los maestros, de los gurús, o de los Kempo, ¿no? Que son los grandes estudiosos, o de los Budas, podemos tener acceso a ese significado, ¿no? Secreto, sí, que está más allá de lo que está escrito, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que el, no es suficiente leer el Sutra del Corazón. Tenemos que tener estos comentarios que, que van más allá, ¿no? Y es lo que está haciendo Kunzang, ¿no? Por eso decíamos, son los significados profundos del Sutra del Corazón. Y también lo que decíamos, si no hemos estudiado las escuelas filosóficas, muchas cosas no las vamos a captar, porque necesitamos esa visión filosófica para poderlo entender, que es lo que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Nos dice, el Buda meditaba en la apariencia profunda. Luego dice, en ese momento el Bhagavan se encontraba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Estaba el Buda y estaba sentado en meditación. ¿Y qué estaba observando? Estaba observando las categorías de los fenómenos. Es, esto también, la palabra categorías, ahí no logré captarla, oigo como Namram, pero no la encontré en tibetano. En tibetano también quiere decir sinónimos. Y lo que estaba examinando el Buda, si vamos al origen de la palabra, era todo lo que es sinónimo con realidad, los sinónimos de los fenómenos. El fenómeno también quiere decir dharma. La palabra en tibetano para fenómeno y para dharma es exacta la misma, es cho. La palabra cho quiere decir dharma y quiere decir fenómeno. Sí, cuando ponemos, sobre todo cuando ponemos dharma con mayúscula, es dharma con, con mayúscula y en singular. Esto es igual a las enseñanzas espirituales del Buda, ¿no? Que da, pero también se traduce como la verdad, o la verdad con mayúscula, o la ley, ¿sí? O coloquialmente se dice, es como la medicina que cura nuestros sufrimientos. Sí, y el Buda es como el médico, ¿no? Que nos la administra esa medicina. Pero el Buda no nos puede curar. El Dharma sí es lo que nos puede curar. Y las sangas son como las enfermeras que nos ministran, ¿no? En cambio, cuando ponemos dharmas con minúscula y en plural, es igual a todos los fenómenos, ¿sí? Entonces, a veces por eso tenemos que ver en qué contexto está usada la palabra, ¿sí? El, y esto es lo que nos está explicando aquí, ¿no? Kunsan dice, el fenómeno también quiere decir dharma. La palabra en tibetano para fenómeno y para dharma es exactamente la misma, es cho en tibetano. La palabra cho quiere decir dharma y quiere decir fenómeno. Entonces, ¿qué estaba examinando el Buda? Podríamos decir que estaba examinando la realidad sencillamente y todo aquello que es uno con la realidad. Entonces, ya aquí tenemos prasangika mayámica.
el Buda estaba observando las dos realidades al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estaba observando todo lo que es equivalente a realidad, todos los fenómenos que son lo mismo. Y esto lo vemos también por el nombre que se le da a esta meditación, que es apariencia profunda. Entonces, este término apariencia profunda tiene dos palabras. Apariencia se refiere a cuál de las dos realidades. Y los participantes responden a la convencional. Y profunda se refiere a la realidad última. Entonces, el Buda estaba meditando en ese momento, percibiendo las dos realidades simultáneamente. Y ya entendimos ayer por qué. Entonces, se refiere a la sesión de Prasangika Mayamika. Entonces, después de haber estudiado todas estas escuelas, nos queda mucho más claro el significado de este sutra. Entonces, el Buda estaba en meditación y estaba percibiendo las dos realidades simultáneamente. ¿Se acuerdan acá cuando, bueno, hablábamos aquí, decíamos cuando ponemos la montaña de la sabiduría, entonces el Buda puede ver las dos realidades al mismo tiempo, ¿no? La realidad convencional y la realidad última. Y a la realidad convencional le llama las apariencias, ¿sí? Entonces dicen acá, ¿no? Estaba meditando en la categoría de los sueños llamada apariencia profunda. Entonces, la apariencia es todo lo que se nos presenta, ¿no? En la realidad convencional. Cuando vemos una silla, una mesa, una montaña, un bosque, un mar, la luna, el sol, todo son apariencias, ¿no? Pero del otro lado tenemos la parte profunda. Y esta parte profunda, pues es la vacuidad, ¿verdad? El, pero no está separado. Esas apariencias que son formas, no están separadas. Para un Buda, él está viendo todo el tiempo la apariencia y su vacuidad. Estando en meditación y estando fuera de meditación. Los bodhisattvas solamente cuando están en meditación logran ver las dos. Y depende de en qué nivel, ¿no? O sea, tendríamos que ver aquí bodhisattvas de qué bhumi, ¿no? Porque hay 10 bhumis, ¿no? O 10 terrenos. Entonces, no me acuerdo ahorita cuál, pero creo que, no sé, creo que es a partir no sé si el nivel 4 que es el de la visión, ya logran en meditación ver las dos realidades eh, al mismo tiempo, pero cuando están fuera de meditación, en post-meditación, eh, lo ven como nosotros, ¿no? O sea, lo ven por separado, ver la realidad convencional acá y la realidad última, ¿no? Este, los arhats, acá que serían las escuelas 6 y 7, ellos no logran juntar las dos realidades, ¿verdad? Por su visión que ellos tienen, ¿no? Pero aún así logran la liberación, ¿verdad? Y los seres ordinarios como nosotros, pues muchas veces nada más vemos la realidad convencional y dice Kunzan, a veces ni esa, ¿sí? Porque este, a veces lo único que percibimos son nuestros prejuicios o nuestras ideas falsas de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Este, pero bueno, eso serían discusiones ahí filosóficas, pero muchas veces no conocemos ni siquiera la realidad última, ¿sí? Incluso vemos que varias escuelas, la 6, la 7 y la 8 y todavía la 9A, la Svatántrica, tienen una visión equivocada de lo que es la realidad última, ¿no? Solamente la Prasangika Mayámica, que es la que tiene el verdadero camino medio, es la que tiene la visión acertada de la realidad última. Entonces, para nosotros, ni en meditación ni fuera de meditación logramos percibir a veces la realidad última, ¿sí? Que aquí es donde quisiéramos llegar cuando nosotros decíamos tenemos una percepción directa, no conceptual,
no dual, ¿no? De la vacuidad del yo, es cuando alcanzamos la liberación. Esto es lo que se logra acá, pasando el río, ¿no? Es lo que logran alguien para lograr la liberación, el estado de Arhat. Nosotros no logramos esto. Para nosotros la realidad es conceptual, o sea, estamos atrapados por nuestros conceptos, ¿sí? Y reificamos toda la realidad, ¿sí? Creemos que tiene existencia inherente y no somos capaces de ver la vacuidad del yo. Estamos tan aferrados a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro caballito, pura sangre, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene aquí atrapados, ¿verdad? No logramos la liberación. Pero bueno, estudiando Prasangika Mayámica y pudiendo meditar en ello, y para eso es el Sutra del Corazón, para eso es importante entender los significados profundos del Sutra del Corazón, es que nos vamos acercando a esta visión, y por lo menos empezar en meditación a conectar con ella, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ir acercando hacia la liberación e incluso hasta la iluminación, ¿no? El, Nosotros aquí en las escuelas lo tratamos de lograr a través del estudio de las escuelas filosóficas, a través del recorrido filosófico, y la otra manera es alcanzarlo a través de las meditaciones como Mahamudra o Dzogchen o Lamdre, ¿sí? Que tratan de lograr ese mismo efecto, ¿sí? Pero por la vía experiencial, más que por la vía del estudio, ¿no? Pero, como decían los Kadampas, el, esta frase que a mí me impacta mucho, ¿no? Lo que decían los antiguos Kadampas, meditar sin haber estudiado las enseñanzas es como alguien que intenta escalar una montaña sin sus manos, ¿no? No, claro, lo puedes hacer si tienes un gran guru que te enseñe Mahamudra o que te enseñe Dzogchen o Lamdre, ¿sí? Este, eh, eh, pero cuando estudias estas escuelas filosóficas, entonces cuando estás practicando en meditación, sabes qué buscar, qué, o cómo interpretar lo que estás experimentando, y es lo que está haciendo aquí el Buda. El Buda está, cuando nosotros leemos, el Buda estaba meditando en la apariencia profunda, entonces pues, yo muchas veces me preguntaba, ¿y esa meditación cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué nadie me la ha enseñado? ¿Dónde la puedo aprender? Y claro, la única manera de entender qué es esto es cuando estudias Prasangika Mayámica, ¿no? Cuando te das cuenta que la, la forma es vacío, el vacío es forma, que es lo que vas a ver después, que las dos realidades son una sola, que la verdad convencional es igual a la verdad última o a la realidad última, ¿sí? Entonces, en eso estaba meditando el Buda. O sea, podríamos decir que el Buda estaba meditando en la visión prasángica, mayámica, ¿sí? De la realidad, ¿no? Entonces, claro, es distinto, ¿no? Cuando lees el sutra y nunca has estudiado prasangika mayámica, pues no sabes ni de qué están hablando. Y a veces lo traducen como que el Buda estaba meditando en las tres naturalezas, ¿sí? Ahorita no voy a entrar en eso, pero si quieren, luego vemos, porque así lo traducen a veces. Esas tres naturalezas son de las que hablan los Chitamatras, ¿sí? Pero el, aquí, después de estudiar Prasangika Mayámica, voy a tratar de ver ya no me dio tiempo de verlo ahora, porque cambiaron el, están modernizando el Tibetan Himalayan Library, entonces todavía no funciona muy bien. Entonces, el,
Se quedó como atorado cuando le pedí que me diera los significados del Sutra del Corazón. Entonces, pero espero para la próxima sesión, les traigo como en tibetano, allá, y si se puede, a ver si se puede conseguir en sánscrito, cuál es el nombre de esa meditación y si también se le puede llamar de las tres naturalezas, porque eso nos daría otro significado distinto. Y por lo que hemos estudiado aquí, yo creo que el significado más correcto es este que está poniendo Kunsan, de la meditación en la apariencia profunda. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí pendiente. Entonces, dice Kunsan, el Buda estaba en meditación y estaba percibiendo las dos realidades simultáneamente. Es como si ve una mesa y claro, está viendo que la mesa en su realidad convencional y por eso puede hablar con nosotros de la mesa, pero al mismo tiempo el Buda está viendo la vacuidad de la mesa, está viendo la interdependencia de la mesa, está viendo la impermanencia de esa mesa, está viendo que esa mesa es solamente un compuesto de partes, pero también está viendo que eso que llamamos mesa es solamente un concepto. Y entonces está viendo la interdependencia sutil, ¿sí? Y esa interdependencia sutil lo conecta con cuál es la base, ¿no? De imputación, ¿sí? Que, bueno, a ratito lo vamos a ver. Entonces vemos que el Buda está viendo muchas más cosas. Por eso cuando ven a un gran gurú viendo una flor, pues nosotros vemos la flor desde la realidad convencional, podemos ver sus colores, su forma, su textura, la podemos oler, pero el gurú está viendo muchas más cosas allá, ¿verdad? Y puede estar meditando en la apariencia profunda, tomando como objeto esa flor, ¿sí? El, entonces es muy bonito, ¿no? Conocer esto, porque entonces ya sabes en qué estaba meditando el Buda o en qué están meditando a veces estos grandes lamas o grandes gurús. Luego viene la pregunta que detona la enseñanza. En ese mismo momento, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, ¿qué quiere decir? Bodhisattva, un ser iluminado que tiene bodhicitta. Mahasattva es el gran ser. Maha es grande, Sattva ser. Arya o Arya, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Arya? Dice, pregunta Kunsan, que ha obtenido la visión directa de la vacuidad. O sea, ya están arriba del río, ¿verdad? Los Aryas son seres nobles. Abajo del río nosotros somos seres ordinarios, aunque somos Budas en esencia, pero como estamos cubiertos por todas nuestras nubes, entonces no se logra ver nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, dejen ponerlo acá porque esto es bonito. El de acá arriba, acá somos seres ordinarios, pero en esencia somos Buda, ¿no? En esencia somos Budas. Tenemos naturaleza búdica, ¿sí? Pero es como aquí abajito del río, el sal, es como si tuviéramos acá nuestra mente. La mente pues, no se puede dibujar, ¿verdad? No sabemos, no tiene forma, no tiene color, no tiene tamaño, no tiene peso, ¿sí? Pero, a ver si me sale una nubecita. Tenemos esta naturaleza búdica. Bueno, espero que parezca nube esto. Entonces, el problema es que nuestra mente búdica está aquí cubierta por nubes. En el mejor de los casos, nubes blancas, pero tenemos nubes grises, incluso gente como Yuri tiene nubes negras. ¿Sí? Y entonces no se alcanza ni siquiera a percibir nuestra verdadera
esencia, nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? Sí. En cambio, el acá arriba, o sea, ya empieza a haber algo de liberación. Todavía hay oscurecimientos, pero ya se logra ver, nuestra mente es como que se abrieran las nubes y dejaran ver el sol, ¿verdad? Sí. Y acá arriba, pues, un Buda está totalmente ya despejado, ¿no? Ya todo lo malo, ya quitó, como dicen San, es Sanyen, ¿no? Que es Buda, este, Yigyen, ¿no? Entonces ya quitó todo lo negativo, lo malo. ¿Y qué es todo lo negativo, lo malo? O sea, son el karma, la ignorancia, los kleshas, los vasanas, todos esos hábitos, todo eso ya el mismo sufrimiento, ¿no? Ya está fuera, ¿sí? Ya lo quitó y adquirió todo lo bueno, que es adquirió todo lo bueno. Esto lo bueno tiene todo el mérito, tiene la omnisciencia, tiene la sabiduría, conoce los medios hábiles, tiene clarividencia y otros idis, ¿sí? O superpoderes, ¿no? Conoce el karma de todos los seres y conoce sus infinitas, no sé si las infinitas vidas pasadas, pero sí, bueno, se habla de muchísimas, ¿no? 50,000 vidas hacia atrás o no sé cuántas vidas conoce el Buda. De, entonces, el, pero bueno, también nosotros podemos llegar hasta allá, ¿verdad? Pero tenemos que ir quitando estas, que le llaman las obstrucciones, ¿no? A a la omnisciencia y las obstrucciones, este, bueno, emocionales, ¿no? No es la palabra, pero se me fue la otra palabra. Entonces, o las obstrucciones cognitivas le llaman. Y y tengo que ir quitando todo eso, ¿no? Los kleshas, el karma, todo eso, ¿no? Ir purificando. Es como una montaña, ¿no? Va subiendo y como que el aire se va volviendo más puro, ¿no? Más respirable, ¿sí? El- entonces, aquí, bueno, nos está diciendo que aquí, pasando el río, aquí son los seres nobles o los ar- a- Arya o Arya. Entonces, por eso se habla de Arya Buda, ¿no? Sí, y por eso está hablando de, o sea, que el cruce es lo que llaman el cambio de linaje. O sea, es como cuando llegó el Buda con su papá, el rey Suddhodana, y entonces el rey, pues, lo invitó a su palacio creo que fue con 2,000 monjes o no sé qué, y a todos tenía lista su comida, su desayuno, su cena, todo. Pero al día siguiente el Buda se salió a mendigar con su cuenco. Y cuando su papá lo vio mendigando, ¡puf! Fue un choque terrible, un impacto. Y entonces llegó todo conmocionado y le dijo a su hijo, o sea, en nuestro linaje de reyes que hemos sido, jamás nadie ha mendigado nada. Y le dijo, el Buda le dijo, sí, no sé si ya le decía papá todavía.
o padre, o no sé cómo le diría, o rey, o no sé, le dijo, pero es que yo ya no pertenezco a este linaje. Yo ahora pertenezco al linaje de los Budas y en el linaje de los Budas siempre hemos mendicado, siempre hemos, entonces él ya había cambiado de linaje, ¿verdad? Este, ahí. Entonces, él dice, entonces decíamos acá, ¿no? Dice, está hablando del Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Y entonces decía, ¿qué quiere decir? Bodhisattva, un ser iluminado, ¿no? Un hijo de los Budas, un hijo de los victoriosos, que tiene bodhicitta, ¿no? Mahasattva es el gran ser. Arya, ¿qué quiere decir Arya? Que ha obtenido la visión directa de la vacuidad, porque arriba del río, acá, por eso le llaman las escuelas de la vacuidad, ¿verdad? Arriba del río son la vacuidad. Abajo del río no hay vacuidad, no conocemos, no estudiamos la vacuidad, ¿no? Es más, no la. De hecho, los bodhisattvas tienen un voto que les prohíbe enseñar la vacuidad a los seres ordinarios, ¿sí? El, pero bueno, ahorita un maestro, pero ahorita se está averiguando eso. Alguna vez les comenté que un gran maestro, que ahorita anda por acá cerca, este, dijo que ese voto ya se había levantado, pero algunos dudan, algunos grandes practicantes dudan que eso pasó. Entonces está haciendo se le va a preguntar directamente al gurú si sí o no, ¿sí? Ya les informaré, espero que en estos días tengamos la respuesta, ¿no? De si realmente ya se les puede enseñar a los seres ordinarios la vacuidad, ¿sí? Pero bueno, aquí lo estamos estudiando en las escuelas filosóficas. Desde que empezamos a estudiar la escuela 6, la 7, la 8, la 9, estamos estudiando la vacuidad, pero la verdadera visión de la vacuidad la empezamos a conocer en Prasangika Mayamika, ¿verdad? Y ahora la vamos a ver desde el punto de vista del Sutra del Corazón, ¿sí? Y es curioso porque decíamos, no vino, el Buda no le pidió a Manrushi, que es el Buda de la sabiduría, que le explicara a uno de sus discípulos que tuviera más compasión, ¿verdad? Este, Sino al que más sabiduría tenía, pero esta sabiduría de Shariputra es de este nivel, ¿verdad? Aquí. Y entonces está trayendo a un bodhisattva para a su discípulo más sabio que le enseñara la vacuidad, que le enseñara el sutra del corazón, que le enseñara la prajnaparamita, ¿sí? Es interesante, ¿no? Entonces aquí vamos a regresar acá. Dice, Arya, ¿qué quiere decir Arya? Que ha obtenido la visión directa de la vacuidad. Esta es lo que llamábamos la visión directa, no conceptual, una percepción directa, no conceptual de la vacuidad del yo, ¿sí? Que es a lo que llegan, porque estos, el 6 y el 7 logran aquí la vacuidad del yo, pero no la vacuidad del yo, y en cambio ya las escuelas Mahayana ven la vacuidad de todos los fenómenos, ¿sí? Entonces, este, quizás Shariputra ya entendía la vacuidad del yo, pero no entendía la vacuidad de los fenómenos. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver, ¿sí? Y decíamos que todavía podemos ir a la vacuidad de la mente, pero esto solo lo ven en los niveles más avanzados, que es cuando se ve Mahamudra, Dzogchen, o lo que hemos visto cuando vemos Khenpo Ganshar, hacemos la meditación de Khenpo Ganshar, él va hasta acá, ¿sí? El, y es lo que se ve en el Vajrayana, ¿sí? En el Tantra, pero por ejemplo, de 1000 Budas que aparecen en este eón afortunado, solamente 3 enseñan el Tantra
Y somos afortunados porque uno de ellos es el Buda Shakyamuni. Entonces el Buda Shakyamuni, claro, en su manifestación como Guru Rinpoche o como Vajradhara, nos enseñan para llegar a este nivel, para poder lograr la iluminación en una sola vida. ¿Sí? Pero bueno, eso hablaremos en otra ocasión, que nos den permiso los maestros. Dice entonces se dice, Arya es aquel que ha obtenido la visión directa de la vacuidad, una visión no conceptual de la vacuidad. Y Avalokitesvara es el nombre de este bodhisattva de la compasión. También se le llama Lokeshvara y quiere decir el que mira con ojos, quiere decir el que mira con ojos compasivos, el que mira a los seres con ojos de compasión. Entonces el bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara estaba observando la práctica, es decir, estaba concentrado. ¿Practicando qué? La profunda perfección de la sabiduría. Entonces, la razón por la cual vamos a ver en este sutra que se le llama profunda la práctica de la perfección de la sabiduría es porque dentro de las enseñanzas del Buda tenemos dos aspectos, el aspecto extenso y el aspecto profundo. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo acá porque, bueno, ya hemos visto muchas cosas hoy. Oh, déjeme pasar esto para acá y lo dejamos hasta aquí. El, vamos aquí a poner una nota, ¿no? Hasta aquí vimos en la segunda sesión. Porque va a venir, o sea, vamos a entrar ya a estos significados más profundos del Sutra del Corazón. Y entonces mejor estar un poco más frescos. Y ahorita pues ya vimos varias cosas, ¿no? Que nos mueven acá la mente, nos hacen pensar, este, y apenas estamos como calentando motores, ¿no? Entrando a esto. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a cerrar. Mucha gente está meditando, no sé si solo en México o en otras partes del mundo, a las 9 de la noche por la paz del mundo, por la paz de México. Y son las 9. Entonces podemos hacer esta meditación para unirnos a todas estas personas, ¿no? Que están, el, y vamos a hacer, sí, vamos a hacer, esta meditación de tomar un, vamos a tomar esta, para sintonizarnos con ello, vamos a hacer esta meditación de Mingyur Rinpoche, este, que es le llamo una aspiración para el mundo. ¿Eh? Entonces, déjenme ponerla acá y con esto cerramos. Ahora, ok, entonces, vamos a ponerla acá, donde nos quedamos. Ok, entonces, dice una aspiración para el mundo de Mingyur Rinpoche. Es un gran gurú de nuestros tiempos. Alguien que nos puede dar el pointing out, el señalamiento de la mente, ¿no? Mingyur Rinpoche. Entonces, hizo esta aspiración para el mundo. Dice, pues no sé si alguien la quiera leer.
o yo la leo, que quizás no están familiarizados, o la leo. Este, si quieren la leo yo y para que la vayan conociendo. Dice, una aspiración para el mundo. Namo, Buda, Dharma y Sangha, con toda su sabiduría, conocimiento y amor, por favor cuiden de mí y de todos los demás seres y disipen los inmensos problemas de nuestros tiempos. Que todos los maestros que sostienen las enseñanzas del vehículo fundacional, del gran vehículo y del Vajrayana, y que todos mis gurús con su gran bondad vivan largas vidas y que sus actividades iluminadas florezcan. Aquellos que protegen el mundo de los infortunios, que promueven la educación y la prosperidad y que cuidan nuestro medio ambiente, tengan salud y cumplan sus objetivos. Que la paz y la alegría se extiendan por todo el mundo. Que los conflictos y las epidemias cesen. Que el calentamiento global llegue a su fin e incremente la armonía religiosa y política. De manera última, que todos los seres a través del espacio manifiesten su esencia innata, su pureza atemporal y su sabiduría, conocimiento y amor. Que todos despertemos juntos. Esta aspiración fue escrita por Mingyur Tulku el 9 de septiembre de 2022 en Sopema, el sitio sagrado de peregrinaje de Guru Padmasambhava, nuestro protector en estos tiempos de oscuridad. Esto sea una causa para que la paz y la alegría llenen el mundo. Que así sea. Así sea. Que así sea. Ok. Y bueno, les quería comentar, ahora no hubo anuncios al principio, pero ahorita me acordé de un anuncio, de una buena noticia. Y antes de que se vayan, creo que es importante que se las comente, porque eso llegó hace un ratito. Acaba de llegar esta noticia. Entonces, el próximo lunes, otro de los grandes lamas de nuestros tiempos, uno de los grandes maestros, que es precisamente hermano de Mingyur, el hermano mayor de Mingyur. Ambos son hijos de otro gran lama que fue Tulku Urgyen Rinpoche. Estamos hablando aquí de Chokyi Nyingma Rinpoche. Está ahorita aquí en México. Está en Ranjun Yeshe Gomde, México. Es que les hablaba ayer, ¿no? Que es, bueno, se conoce como Gomde, México. Y esto está en el Oro del Estado de México. ¿Sí? Casi en la frontera con Michoacán. Va a dar el empoderamiento de Trinley Nyingpo, ¿sí? Este lunes a las 10 de la mañana. Y ya estaba cerrada la inscripción, ya se había llenado, pero el gurú dio la instrucción de que se abriera nuevamente a todos los que quisieran ir, ¿sí? No sé cómo le van a hacer los organizadores, porque no sé dónde van a acomodar a toda la gente, pero no se preocupen, porque el gurú, con el poder del gurú, entonces, para que se den una idea, una practicante de Loselin me comentaba que llevaba 20 años esperando este empoderamiento, de recibirlo de algún gran maestro, y no lo había podido conseguir. Y bueno, el poderlo obtener de
Choki Nyingma, que es uno de los grandes maestros contemporáneos nuestro, es una oportunidad única. Y tienes, tienen dos opciones. Este, lo pueden, no va a tener costo el empoderamiento, nada más puedes incluso tomarlo gratis si no comes, ¿sí? Si te llevas tu lunch y tú llevas tu lonchera con tu lunch, tu torta ahí bajo el brazo, no tiene costo. Y si quieres quedarte a la comida ahí, que comen muy bien, tienen unos grandes chefs ahí, están cobrando un costo de recuperación de 700 pesos. ¿Sí? Más o menos hay que hacer casi como 3 horas para llegar allá, entonces tendrás que ir o muy temprano o salir en la noche y quedarte a dormir por allá y ya estar allá temprano. ¿Qué es este empoderamiento de Trinley Yimpo? ¿Sí? Aquí quizás valga la pena que les comparta. Dejen ver. Déjenles leo esta parte acá para que vean de qué se trata. Y normalmente estos empoderamientos pues implican a veces un samaya. Entonces a veces no queremos tomar un samaya o no estamos preparados para tomar este samaya. Ahorita les comento el samaya, ¿no? Que es como el cover, ¿no? Sí, lo que a veces te piden hacer una sadhana o repetir a veces, aunque sea un mantra, ¿sí? El Trinley Nyingpo pertenece a uno de los principales ciclos de enseñanza del Choklin Tersar, conocido como Lamey Tugdrup Barche Kunsel, la práctica del corazón del guru, disipador de todos los obstáculos. El Trinley Nyingpo es la sadhana condensada de este ciclo. La figura principal de la práctica es Guru Rinpoche, con el Sambhogakaya Avalokitesvara y el Dharmakaya Amitabha, rodeados de sus 12 emanaciones, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Está Guru Rinpoche, ¿sí? Y aquí están las otras deidades. Básicamente lo que se dice es que elimina todos tus obstáculos, ¿sí? El Trinley Nyingpo es una de las sadhanas más populares y practicadas del Choklin Tersar, y es una práctica con la que muchas personas en todo el mundo parecen tener una fuerte conexión. Su santidad Dilgo Khyentse Rinpoche dijo sobre esta valiosa enseñanza: el Barchi Kunsel es la esencia del corazón del maestro consumado, Padmasambhava, quien percibe los 3 tiempos en su totalidad. Es la quintesencia de 1.000 millones de sadhanas del corazón del Guru, el terma más singular enterrado en la tierra del Tíbet, y es el primero de los 4 ciclos de la sadhana del Guru. Esta práctica del corazón del Guru, disipador de todos los obstáculos, contiene en su totalidad todos los puntos clave de la visión, la meditación y la conducta de los 3 tantras del yoga interno. Y son las enseñanzas más profundas, ¿no? La visión, la meditación y la conducta. Esta enseñanza pura y perfecta que otorga sin esfuerzo, según los deseos de cada uno, los siddhis supremos y comunes, que todo la abarcan temporal y finalmente, una difusión sin precedente de las gemas del significado profundo, como abrir el tesoro del monarca universal. Entonces, ¿qué implica? Ahorita les digo qué implica para que vean si el tomarlo, ok. Y por lo que está viviendo el mundo, varios maestros, bueno, aquí déjenles muestro acá, más breve, para que vean, dice Trinley Nyingpo. Este documento describe una súplica dirigida a varias deidades budistas, incluyendo Padmasambhava, Avalokitesvara, Amitabha y otros, para eliminar obstáculos internos y externos y otorgar bendiciones e iluminación.
Se pide protección, guía espiritual y logros espirituales supremos. Y el, ahorita les digo, dice acá, dejen ver acá. Dice, bueno, al recibir, a ver, ahí va, aquí está. Creo que también incluye el desayuno, ¿eh? Pero ahí no lo pusieron, pero en la otra, acá sí lo habían puesto. Entonces, no sé ahorita, como esto acaba de suceder ahorita, de último momento, pues creo que les está moviendo el piso a los organizadores, pero la vez pasada que vino hace un año, de repente Rinpoche dijo que él invitaba a comer a todo mundo. O sea, nada más de los que estaban ahí, algunos habían pagado su comida, pero él dijo, no, yo los invito a comer a todos, y entonces a todos los que no habían pagado nada, todos les tuvieron que dar de comer. Entonces, no sé si aquí vayan a incluir el desayuno, ¿no? Porque en la otra aquí decía que el empoderamiento incluye el snack por la mañana y la comida, pero no sé aquí, ¿no? No sé si esto siga siendo válido para los nuevos que están abriendo, porque acá decían que con comida, pero no sé si esta comida sea las dos comidas o nada más la comida. Entonces, al recibir estos empoderamientos, asumimos una serie de compromisos tántricos o samayas que debemos mantener el resto de nuestras vidas. Shokji Nyingma Rinpoche resume estos compromisos en los siguientes puntos. A partir de este momento, el practicante debe esforzarse en percibir, uno, todas las formas, en especial las del maestro Bagra y de todos sus hermanos y hermanas Bagra, como manifestaciones de los Budas y Bodhisattvas. Todo sonido como el sonido primordial del mantra, todo pensamiento conceptual como el despliegue de la naturaleza de la mente. Esto es un poco similar, ¿no? Que en el Tantra superior, este, hay cuatro niveles de Tantra, ¿no? Entonces, déjenselos pongo para que lo ubiquen más o menos de qué se está hablando acá. Aunque no se menciona ahí, pero estamos hablando del Tantra superior, ¿sí? Pero déjenles pongo los cuatro tantras o cuatro yogas, ¿sí? A ver, es esto. Un poquito para que vean qué implica esto. Ok, en estos cuatro yogas o cuatro niveles de Tantra, tenemos el Kriya Yoga, que es cuando vemos a la deidad externa, la deidad afuera de nosotros. Es como cuando la gente va a la Basílica de Guadalupe y le reza a la Virgen, o va a la iglesia y le reza a Dios o a Jesucristo, pero la deidad está fuera de ti, ¿verdad? Este, esta yoga la practicaban los brahmanes o sacerdotes hace más de 3000 años, y su cualidad era que eran puros, este, limpios porque tenían todos sus baños, ¿no? Sí. El, Luego, el segundo nivel es el Karya Yoga, que es donde la deidad está externa, pero luego la invocas y entra en ti, ¿sí? Que es como cuando, ok, invocas a Tara en tu coronilla, luego le pides que entre por tu coronilla, viaje por el canal central y se instale en el centro de tu corazón, pero está externa e interna, ¿verdad? Pero no te fundes tú con la deidad. Esto lo hacían la segunda casta de la analogía aquí con los hinduistas, los satrillas o guerreros, que son fuertes, estrategas,
hace 2000 años. Luego viene el yoga yoga, que es cuando el, te fundes con la deidad, ¿sí? Entonces ya la deidad está dentro de ti. Esto lo hacían los vaishyas o comerciantes, la tercera casta, que son astutos, inteligentes hace 1000 años. Pero hoy día, esta yoga es el Anuttara Yoga Tantra, que se considera que es el yoga superior. Y curiosamente era para la casta más baja, los shudras o siervos, que somos los que estamos más sucios, que necesitamos el cloro o el jabón más potente. Y es para esta época actual, para los tiempos degenerados. Y entonces aquí lo que se pide es ver todos los fenómenos como un juego de la deidad. Toda percepción se transforma en el juego de las deidades. Entonces aquí en el Anuttara Yoga Tantra, entonces ves, te visualizas como la deidad, como el Buda, ¿sí? Como si fueras un Buda, ya que de hecho lo eres, pero aquí lo tratas de reconocer esto, ves a todos los seres como Budas, todos los sonidos son mantras y estás en una tierra pura, ¿sí? O sea, aquí era lo que hablábamos de que nosotros generalmente nos emanamos, déjenlo pongo, quizás ahora que ya vimos Prasangika Mayamika podemos entender esto más bien. Déjenlo pongo acá con una imagen. Nosotros generalmente nos estamos emanando como ahorita como un humano, ¿verdad? Sí. Entonces es ya sea como un, un varón o una dama, ¿verdad? Es como nos emanamos, ¿no? O sea, tenemos una base de imputación y nos emanamos, pero nosotros podemos, conociendo Prasangika Mayamika, en vez de emanarnos, aquí como Yuri o como Carlos o como María o Marcela, te puedes emanar como el Buda Shakyamuni, ¿sí? El emanarte como el Buda Shakyamuni no requiere empoderamiento porque nosotros estamos en la tierra pura del Buda Shakyamuni. Aquí él se iluminó, ¿sí? Pero emanarte como Tara Verde o como Chenrezig o Mitaba o Padmasambhava requiere que tengas un empoderamiento, ¿no? Entonces, lo que está haciendo este empoderamiento que va a dar Chokyi Nyingma Rinpoche es esto, que te puedas emanar como estas deidades de este linaje, ¿sí? No sé, no conozco más a fondo si nada más como Guru Rinpoche o no sé si también como Avalokitesvara o Amitabha, ¿sí? Entonces, para eso requieres el Tantra superior, el Anuttara Yoga Tantra, ¿no? Es que es el jabón más potente para los que estamos más sucios, ¿sí? Este, hace 3000 años, pues no, o sea, eran brahmanes, ¿no? Eran sacerdotes, a veces nada más con oír la palabra del Buda, ¿sí? Se iluminaban, ¿no? Sí, con oírlo una vez, ¿no? Nosotros, lo oímos y lo estudiamos y no, porque estamos en una época muy oscura, ¿no? Entonces, para esta época tan oscura, tan degenerada, es este yoga más profundo, el Anuttara Yoga Tantra, ¿sí? Es el jabón más potente que nos puede liberar, ¿sí?
Entonces, de esto se trata este empoderamiento, que, como les decía, pues había un cupo limitado, ya se había llenado, lo habían cerrado, pero el día de hoy, no sé por qué, el maestro dijo, pues dio la orden de que lo abrieran a todo el que quisiera ir, que, que, que entonces es una gran oportunidad y, como les decía, una de mis compañeras de Centro Loselling, esta Claudia, dice, lleva 20 años esperando esta, esta oportunidad. Y entonces ahorita aquí la tienes en tu propio país. Aquí les voy a poner el mapita. En tu propio país, pero claro, no sé, de aquí al lunes, no sé qué puedas mover. Sí, está aquí, el Ranjum Jesse Gomden, México. Está casi en la frontera del Estado de México y Michoacán, acá en el Oro, ¿sí? Este, entonces, para que vean, a lo mejor se pueden poner de acuerdo, ir varios en un mismo vehículo. Es tomando hacia Tlacomulco. Este, Creo que Dulce, tú conoces, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hace para allá? No sé si andas todavía por ahí. Ahí, más o menos, bueno, creo que el GPS dice que hace 2 horas y media, pero bueno, Son como 3 horas. como tres Perdón, horas, ¿verdad? sí, es que no me agarra el mouse. Y depende de ya si estás en la carretera, ¿verdad? Porque si tienes que atravesar todavía la Ciudad de México el lunes a esa hora, No, desde la Ciudad de México. pero ya desde la salida o desde tu Pues casa. es que es la salida por Toluca. 2 horas y media o tres, dices. 3, 3 horas. 3. Sí, porque hay 3 horas. parte que es de camino que es sinuosa y pues no te la vas a echar rápido. Sí. Entonces, 3 horas, si me calcúlenle, yéndose tranquilos, todos tenía que salir como a las 7 de la mañana para allá. O irse el día anterior y buscar allá, y hay muchos hotelitos ahí, a los alrededores. No sé si haya lugar todavía en Gomde, sí, que es un lugar muy bonito, una montaña, boscosa. No sé si todavía tengan lugar ahí, que uno se pueda quedar ahí, pero si no en los alrededores, o si no llegar el mismo día. Entonces, bueno, ese era el anuncio ahí para los que van a estar interesados, que porque si no, para que se vuelva a presentar una oportunidad así, a lo mejor van a pasar otros 20 años, este, para que se nos presente esta oportunidad. Pero bueno, ahí se los dejo, ¿no? De, de, entonces, no sé si, buenas noches, María Elena, y no sé, otros que hayan salido. Pues no sé si se quedaron con alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Pero lo vemos después, ¿no? Porque yo me tengo que ir a tomar mis medicinas y todo el relajo. Ok, Entonces, pues sí, buenas noches, muchas bendiciones, un fuerte buenas abrazo, noches. Dulce. Igualmente. Descansa. Y los que vayan, ahí me cuentan. Ok, Que hace muchos años que no voy por allá. ¿por el oro? Ajá. Consúltalo así, a lo mejor con tus hijos los animas y se dan una vuelta ya hacen No, es que ahorita ando muy mal con el asunto de la columna y el cuello, entonces no puedo andar del tingo al tango. Mañana tengo cita con la doctora. Sí, Entonces, no, ya no hay chance. ok. Será otra vez, en otra ocasión. Buenas noches, Gregorio, buenas noches, Buenas Margarita. noches, que descansen, bendiciones. Gracias. Bendiciones, Dulce.
Esta, Buenas fíjate, María noches. Luisa, es una oportunidad para que veas todos los sonidos como si fueran mantras. El tinnitus que estás teniendo, de repente se te va a convertir Ajá, en un mantra. ok. Entonces, para que evalúen, yo sé que es muy sorpresivo, pero bueno, así llegó, entonces así se los paso al costo. Este, Vale, a mí me queda como a 2 horas de Metepec, mira, te queda más cerca que. más cerca. Sí, sí, sí. Entonces, evalúalo, a ver si te Y me resuena. lanzo. Ujú, Conéctalo con tu mente-corazón y ver qué te dice, y en una de esas te lanzas. Yo también vale. estoy viendo, a lo mejor tengo que resolver dos cosas para ver si me lanzo también. Entonces, estuve ahí el, el miércoles, entonces fui y regresé el mismo día. Y ahora no tenía pensado volver a ir, pero wow, fue como que el gurú dice, aquí hay esta oportunidad, ¿no? Entonces, para los que quieran ir. Oye, ¿y había mucha gente? Sí, Porque fue desde el qué, 29, ¿no? sí, 30, estaba lleno, ¿no? y yo sé que Ujú. estaba lleno también ya para este empoderamiento, pero el gurú dijo, no, ábranlo y que vengan todos los que quieran. Entonces, no sé, pero o sea, es una oportunidad única, maravillosa, y no importa cuánta gente haya, el gurú lo resolverá, no se preocupen de eso. Hay suficiente espacio allá para que puedan organizarlo, aunque tengan que cambiar la carpa del lugar o no sé qué tengan que hacer, ¿sí? Entonces, Bueno, ahí pues está les dejo aquí para los que quieran, les dejo el, el link para que vean ahí, porque habrían que registrarse, hay que registrarse al empoderamiento. ajá. Entonces, a ver, ahorita les pongo acá el link, aquí en esto, y para que puedan tomar su decisión. A ver, ¿dónde entro acá? Ok, aquí. Entonces lo voy a poner aquí en el chat. Ahí está el link. Y lo voy a poner también aquí en la página. Este es el link donde, para, ¿cómo dicen? Es Registrarse. sí, para registrarse. Regístrate aquí al empoderamiento, dice acá. Entonces, es ok, acá lo pongo. Entonces es sí, porque sí creo que sería importante avisar que se quede uno registrado para que los organizadores calculen, porque nos van a tener que hacer quién sabe qué cosas para a ver cuánta gente se va a inscribir de última hora. Entonces, pero como ya el gurú dio la instrucción, ellos van a tener que, ahora sí que hacer maromas para resolverlo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero puede ser eso, una oportunidad eso, porque tu tinnitus de repente se te va a convertir en un sonido virtuoso. ¿Mm? Ok. Entonces, Bueno, bueno, pues pues buenas noches y a ver si coincidimos por allá, si sí, vas. sí, sí, vamos a ir, nos vemos por ahí. Órale, pues. Buenas Bueno, noches. un fuerte abrazo, María Luisa, Igual, muchas bendiciones, bonita noche, un abrazo. Buenas igual. noches, Pedro, un Buenas noches. abrazo, muchas bendiciones. Buenas Sí, noches también, Pedro. buenas Buenas noches a noches. todos. Hoy fue muy profundo. Ya luego Sí, platicamos. ya luego platicamos. Sí, un abrazo, Pedro. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, que estén bien, en paz y felices todos. Gracias.